Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yanira Maribel Bravo Rosales y junto con mi compañera Carmen Asensio Lozano, bueno, seguimos aquí al pendiente de esta actividad de diabetes, ¿sí? Ya estuvimos trabajando con la parte del estrés. Ya por ahí les mandamos un cuestionario que ya nos contestaron, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a hablar de la ansiedad para notar la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Recordemos que el estrés, brevemente, es una reacción del cuerpo a un desafío o una demanda que proviene de una situación o un pensamiento que nos hace sentir frustración. Por ejemplo, como les comentaba, hacer la comida cuando ya es tarde y probablemente, híjole, ya son las 3 y no he hecho la comida como amas de casa. Entonces, híjole, pero entonces cuando ya siento la presión del tiempo, empiezo a solucionar. Una vez que ya logré, dije, bueno, aunque sea huevitos, ya están hechos, mi nivel de ansiedad baja. Ya superé esa demanda, ¿sí? Entonces, el estrés, pues de cierta manera, un estrés sano o normal, digámosle, nos sirve para sacar adelante alguna situación que nos frustra momentáneamente. Pero una constante situación de estrés y con mucho estrés puede llegar a provocar la ansiedad, que ya es distinta. La ansiedad sirve para resguardarnos, nos ayuda a protegernos, también nos puede ayudar a reforzarnos en hacer las cosas lo mejor posible, pero ya el exceso pues ya viene siendo dañino. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo estoy nerviosa de estar haciendo esta presentación y una vez que termine, mi ansiedad va a seguir porque ahora mi duda va a ser, ¿me habrán entendido? ¿Les habrá quedado claro? Y si me equivoqué, les habrá, no sé, van a tener más duda y mi ansiedad va a estar constante, aunque ya haya terminado esta presentación. Sí, entonces ese, grandes rasgos, es un ejemplo de ansiedad. Otro podría ser un carro, que a lo mejor, no sé, me distraje, no me di cuenta que venía un carro y frena. Mi instinto me va a hacer brincar, correr, querer detener incluso el carro, ¿no? Pasa ese momento, pero después vuelvo a escuchar a un carro muy cerca de mí o a cierta velocidad y nuevamente me alerta, ¿sí? Eso me va a ayudar a resguardarme, ¿sí? Entonces, la ansiedad perdura aunque ya haya pasado el suceso que me lo provocó, ¿sale? Bueno, entonces ahora les voy a hablar de la ansiedad. Les voy a enseñar unas diapositivas, por favor. Espero que les queden claras. Si tienen dudas, ya saben, al final lo retomamos. Y también en base a esto vamos a contestar el otro cuestionario que se les envió por WhatsApp, ¿sale? Bueno, empecemos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una condición en el cerebro que produce intranquilidad, impaciencia y angustia. La ansiedad es una reacción normal ante situaciones de peligro o de amenaza. Es probablemente la emoción más fundamental para resguardarnos. En grados mínimos es normal, ayuda a estar alerta y cuidarnos, pero en exceso se vuelve un trastorno con serias afectaciones emocionales y físicas. Los estados de ansiedad varían según la intensidad, desde la inquietud ligera hasta el terror o el pánico. La duración de estas sensaciones puede también variar y oscilar entre el nerviosismo de un instante y la angustia permanente. La ansiedad tiene como objetivo principal proteger al organismo, mantener el cuerpo alerta y prepararlo para la acción. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Es una reacción automática que nos prepara para enfrentarnos a una amenaza.
Si se dan cuenta, esto viene relacionado a los ejemplos que les comentaba en un inicio. Aspectos comunes de las emociones como la angustia, miedo, inquietud, tensión, preocupación, entre otras. Ansiedad sana y ansiedad patológica. Otras definiciones de ansiedad podría ser que es una emoción psicobiológica básica. Su función es motivar conductas apropiadas para superar una situación. Esto según Alfredo Cia. La ansiedad normal es una serie de comportamientos, reacciones fisiológicas, expresiones emocionales que presenta el hombre ante una situación de conflicto, es decir, cuando se enfrenta a la necesidad de tomar decisiones. Esto según Miguel Márquez. Ahora mencionemos los aspectos fisiológicos, es decir, qué le pasa a nuestro cuerpo cuando padece ansiedad. Unos rasgos es las pupilas dilatadas. Recuerda que la ansiedad es una respuesta natural del organismo frente a un posible peligro. El cuerpo no sabe si es real o imaginario, así que actuará igualmente en ambos casos. Si tu ansiedad es muy elevada, tus pupilas se dilatarán, con la consecuencia de que reducirá tu calidad visual, sentirás mareos e incluso generará visión de luz a tu alrededor sin que necesariamente haya fuentes de iluminación extras a lo normal. Otro síntoma es el dolor de cabeza. Cuando se genera ansiedad como señal de alerta, las venas y las arterias de nuestro organismo se contraen con el fin de ofrecer más sangre a los músculos, principalmente de las extremidades. Así el individuo pueda huir de la situación de riesgo. La circulación es más intensa y ello favorece a que se produzca vasoconstricción, es decir, un estrechamiento en vasos sanguíneos, lo que hace que disminuya el flujo de sangre en tu cuerpo y por eso es la razón del dolor de cabeza. Pero de ser una situación constante, puede llegar a ser en casos de ansiedad crónica o trastornos de ansiedad, puede provocar hipertensión y a la larga afectar la salud cardiovascular. Por otra parte, el vaso de descarga, glóbulos rojos y blancos adicionales al aumentar hasta en un 400% el flujo de sangre durante una crisis de ansiedad, lo que es desgastante para el sistema y por ello luego de una crisis podemos llegar a sentir demasiado cansancio o agotamiento. Otro síntoma es el dolor mandibular. La mandíbula es una zona en la que suelen acumularse la tensión y la ansiedad genera mucha de esta. Entonces, mecanismo de fricción que realizamos con la mandíbula al presionar y lo que conocemos como rechinar los dientes. Ello provoca dolor de esta y a la larga puede arruinar el esmalte de tus dientes e incluso promover la pérdida de piezas dentales. Daño renal. Cuando el cuerpo recibe una señal de riesgo, genera adrenalina, una hormona que generan las glándulas suprarrenales, aquellas que se ubican sobre los riñones. Con cada episodio de ansiedad, el cuerpo genera una carga de adrenalina que le permitirá, en caso de peligro real, tener la fuerza para salir corriendo y defenderse. El esfuerzo de huir agotará la dosis de adrenalina. En caso de una crisis de ansiedad, el cuerpo también genera adrenalina, pero no la gasta porque no sales corriendo, sino al contrario, te quedas paralizado. Al poner al funcionar las glándulas suprarrenales se genera un reflejo en los riñones y estos producen menos orina, pero prevalece la necesidad de eliminarla y por ello vamos al baño en varias ocasiones, aunque no descarguemos nada. No obstante, el sobreesfuerzo del sistema urinario puede causar daños en este.
La ansiedad produce que el cuerpo se estrese y se genere de manera excesiva una hormona llamada cortisol, que se le conoce como la hormona del estrés. Además de manejar el estrés, es una de las encargadas de metabolizar la glucosa. Si se padece ansiedad de forma constante, se puede causar un desequilibrio en la producción de glucosa y de insulina. Esto puede llevar al paciente a desarrollar la hipoglucemia. Espero que vayamos tomando en cuenta estos síntomas, ya que podemos ver que tal vez algunos los hemos tenido y no sabíamos detectar que son signos de ansiedad. Continuemos. Ahora hablemos de la hiperventilación. Un cuadro de ansiedad intensa afecta a los pulmones y por ello podemos llegar a sentir opresión en el pecho. Respiramos más rápido, jalando más aire de lo normal. Tener sensación de que aquello que nos rodea no es real y que no formamos parte de lo que estamos viendo. Este último fenómeno tan extraño para nosotros es muy común en un momento de ansiedad. Puede llevar a los pacientes a sentir que se están volviendo locos. Hablemos de síntomas. Sensaciones de nerviosismo, agitación o tensión, sentimientos de peligro próximo, pánico o fatalidad, aumento en la frecuencia cardíaca, respiraciones más rápidas, es la hiperventilación que la acabamos de mencionar, las sudoraciones, los temblores, a veces normalmente se sienten más en las extremidades, brazos o piernas, cuando menos sentimos ya los estamos moviendo o sentimos que está brincando, e incluso en los ojitos cuando se nos mueve así como que el párpado o la parte de abajito. Debilidad y cansancio, problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea la preocupación. Otro de los síntomas es comer de más o perder el apetito, problemas para dormir, problemas gastrointestinales, problemas para controlar la preocupación y la necesidad de evitar cosas que provocan ansiedad. Ahora, dentro de estos síntomas podemos separarlos en los aspectos fisiológicos, que esos son la aceleración del corazón o las palpitaciones, opresión en el pecho, sudoración, dificultades respiratorias, tensión muscular, temblores, molestias digestivas, mareos o sensación de inestabilidad. Esas entran en el área fisiológica. Dentro de la cognitiva y lo emocional está el nerviosismo o la angustia, pensamientos catastróficos o negativos, ideas obsesivas, dificultades para concentrarse o para mantener la mente en blanco, olvidos y distracciones frecuentes, preocupaciones excesivas, pensamientos acelerados y dificultad para la toma de decisiones, irritabilidad, despersonalizaciones y desrealizaciones. ¿Sí? Ya las mencionábamos anteriormente. De manera conductual hablamos de bloqueos, evitación de situaciones, hipervigilancia, cambios en el patrón de sueño o de alimentación, retraimiento en las relaciones sociales, falta de control en las reacciones. Esto quiere decir, a veces no queremos hablar de los temas, pero también eso no nos deja dormir. Puedo llegar a tener problemas con las demás personas porque tal vez no estoy poniendo atención. Miren, aquí hay unas imágenes con las que podemos entender un poquito mejor lo que acabamos de leer y de lo que se está hablando. Bueno, hablemos ahora de los tipos de ansiedad. La agorafobia. Esto se habla de miedo a los lugares o a las situaciones que podrían causarte pánico y hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado. Trastornos de ansiedad puede ser a causa de una enfermedad. El trastorno de ansiedad generalizada
preocupación persistente y excesiva por ciertas actividades o situaciones, incluso cuestiones ordinarias y rutinarias. Ya es un trastorno cuando ya lo hacemos muy constante. ¿Recuerdan el ejemplo que le puse de la comida? Si yo todos los días me estoy presionando, entonces lo puedo llegar a convertir en un trastorno de ansiedad. El trastorno de pánico, ataques repetitivos de intenso miedo de que algo malo va a ocurrir. Y el mutismo selectivo. Eso es la incapacidad sistemática para hablar de ciertas situaciones. Seguimos con el trastorno de ansiedad por separación. Esto es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. El trastorno de ansiedad social o fobia social. Las fobias específicas, esto es miedo o ansiedad intensa causada por un objeto o situación específica, por ejemplo, volar o las alturas, animales, inyecciones o ver sangre. Es cuando le tenemos mucho miedo a algo en específico y esa exageración de miedo pues nos causa ansiedad. El trastorno de ansiedad inducido por situaciones. Esto se refiere al trastorno de ansiedad específico y trastorno de ansiedad no específico. Las causas para padecer ansiedad, dentro de algunas pueden ser la herencia. La ansiedad puede ser hereditaria. Las otras son situaciones de vida, comportamientos aprendidos, presión excesiva y el mal manejo de emociones. Y bueno, recordemos que toda emoción tiene una función, pero el exceso ya es dañino y aquí están las consecuencias. Como consecuencias hablamos del deterioro de las relaciones familiares, sociales, laborales y las de salud. También se presentan adversidades en cuanto al trabajo, la salud, la familia, el dinero. Hay un sufrimiento desproporcionado, las preocupaciones constantes, obviamente también insatisfacción de los resultados de todo aquello que querramos hacer. Esto también pues va de la mano con la inseguridad. Necesitan de la aprobación de los demás. Empezamos a tener dificultades para adaptarnos, trastornos de atención, dificultad para enfrentar los retos del día a día. Hablando de los factores de riesgo, podemos mencionar maltratos, golpes, eventos traumáticos, estrés debido a una enfermedad, acumulación de estrés por diferentes causas, el duelo o estrés en trabajo, preocupaciones continuas, situaciones financieras. Personalidades propensas a sufrir trastornos de ansiedad, otros trastornos de salud mental como la depresión son factores de riesgo para poder llegar a padecer ansiedad. Parientes consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, ya lo dijimos, pueden llegar a ser hereditarios. Las drogas y el alcohol, el consumo, la drogadicción o el alcoholismo o la abstinencia pueden provocar también o empeorar la ansiedad. Aquí hay una imagen que nos habla de ciertos síntomas que se presentan en las crisis de ansiedad. Está más resumidito para que las podamos detectar, ¿sí? Habla de lo que ya mencionamos, del mareo, del miedo o pánico, de la sudoración o escalofríos, temblores, entumecimiento de algunas partes de nuestro cuerpo, sensaciones de irrealidad, o sea, cosas que no son reales, náuseas o molestias abdominales, sensaciones de ahogo con respiración rápida, palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca. Ahora vayamos a la parte del tratamiento. ¿Sí? Una vez que ya ahora los detectamos y podemos saber cuando estamos teniendo síntomas o incluso en una crisis, vamos a ver ahora qué sería lo ideal para su tratamiento.
Pues de acuerdo al caso, se sugiere terapia individual, grupal o familiar con un profesional competente. Cuando es grave, el tratamiento es acompañado de medicamentos. Estos son relajantes o ansiolíticos. Mucho cuidado con esto porque los medicamentos deben de ser prescritos por el psiquiatra. Por favor, no a la automedicación. No tomen medicamentos ustedes solitos, ¿sí? También otra parte del tratamiento es tener técnicas de relajación y de respiración. Miren, charlas también para modificar los pensamientos negativos, técnicas de exposición y mindfulness. Dentro de las técnicas de relajación, estas son varias. Por ejemplo, les mencionaba que podían, pues no sé, ahorita estamos en pandemia, pero a lo mejor si extraño a alguien, pues ver sus fotos, ver algo que me agrade, ver paisajes bonitos o abrazar, no sé, el suéter de mi hermana, como si la estuviera yo abrazando, hacer cositas que me distraigan, ¿sí? Y que me hagan sentir bien. Dependiendo del deterioro que ha producido el trastorno, la terapia de ansiedad será apoyada por técnicas para la recuperación de la autoestima, la gestación del estrés o cualquier otra terapia que sea necesaria para conseguir que la persona recupere el control total de aquellas partes de su vida que se han visto deterioradas. Hablemos de la prevención, ahorita que ya supimos cuáles son los síntomas. Si ustedes sienten algún síntoma, por favor, pide ayuda. Mantente activo. Participa en actividades que disfrutes y te hagan sentir bien contigo mismo. Disfruta de la interacción social y tus afectos que pueden aliviar tus preocupaciones. Evita el consumo de alcohol y de drogas. Miren, vamos a aplicar la dinámica de la rueda de la vida. El objetivo es conocer nuestros deseos o nuestras necesidades. Estas son las instrucciones. Ahorita les muestro el dibujo de cómo lo hacemos. Es una hoja de papel. Dibujamos un círculo con espacio para escribir las palabras que deseamos trabajar. Escribir las emociones que sentimos en esos momentos. Poner un número empezando por el 1, que sería el más importante, y así sucesivamente utilizando los números necesarios. En este momento los vamos a utilizar nada más del 1 al 10, ¿ok? De esta manera, darnos cuenta cuál es el sentimiento que genera más inquietud y así se puede someter a un proceso. Es decir, vamos a conocer pues, nuestras necesidades y darle la prioridad que necesitan. Miren, por ejemplo, ahí está. Este es un ejemplo del que ustedes pueden realizar en un cuadernito. Si no la pueden imprimir, la podemos dibujar. Y bueno, esas son unas palabras que tenemos ahí de ejemplo. Ustedes le pueden agregar otras palabras o quitar alguna y poner alguna otra, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos una numeración aquí del 1 al 10. Entonces, pues no sé, mi prioridad, bueno, mi salud es algo importante, es lo que quiero trabajar y cómo la he estado cuidando. Híjole, si soy honesta, pues no sé, a lo mejor le pondré un 4, ¿no? Y así voy a empezar a poner el número en donde siento que he estado trabajando. Todo me importa, pero ¿qué tanto la estoy cuidando? O sea, me importan mis amigos, pero híjole, los cuido, pues no sé, tal vez un 6. Recordemos que el 1 es lo máximo y 10 es lo más alejadito. De esta manera, pues nos vamos a ir dando cuenta. Sí me importan, pero qué tanta atención le estoy poniendo a estos puntos en mi vida. Para terminar nuevamente, miren, les ponemos el ejemplo de cómo llevar el autorregistro. Es igual que el de la vez pasada, pero ahora en lugar de hablar del estrés, vamos a hablar
del autorregistro de ansiedad. Por eso ya hicimos la diferencia y que bueno, ya detectemos cuáles son los síntomas. Por favor, Sote. Recuerden, si no las podemos imprimir, lo podemos hacer en un cuadernito. Y aquí está el ejemplo también. ¿Sale? Entonces, nuevamente, también les vamos a pedir lo que les decía al principio. Vamos a responder el cuestionario de BAI que se los vamos a enviar. Y les recordamos que nuestra próxima sesión será el día viernes porque pues ya se aproximan las vacaciones y entonces ahora la vamos a tener el día viernes, por favor. ¿Sale? Bueno, esta fue una repetición para los que no pudieron estar en la sesión en vivo del día lunes. Entonces, espero les haya quedado un poco más claro. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Si tienes dudas, ya saben, lo manejamos en privado. Muchas gracias.